Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 46 del Tratado de Sanedrín. Perdón, ha bajado del sillón. Del Tratado de Sanedrín. Comenzamos una nueva Mishnah en este sexto capítulo. Nos dice: Kol aniskalim natlin. Es decir, todos aquellos que tienen pena de sequilá, es decir, ya vimos en el DAF anterior, en la página anterior, que eran apedreados, por así decir, después son colgados. Dibre Rabbi Eliezer. Esta es las palabras de Rabbi Eliezer. Los sabios dicen, "Eno nitla ela hamegadef ve'aved avodah zarah". Dice, no, solamente es colgado después de haber sido apedreado el megadef, es decir, el que maldice a Dios, y el que hace idolatría. Aish tolinoto panav klape ha'am. Al hombre se le cuelga de cara al público. Veisha panea klape ha'etz. Y a la mujer de cara hacia la madera. Dice Rabbi Eliezer. Estas son las palabras de Rabbi Eliezer. Bajajamim Morim, los sabios dicen, Aish nitla ven Aisha nitele. Dice, no, se cuelga solamente al hombre, pero a la mujer no. Por seniut. Amar lahem, les dijo Rabbi Eliezer, aló, Shimon ben Shattach, talá, Nashim Bashkelon. Dice, pero ¿acaso Shimon ben Shattach? Shimon ben Shattach fue uno de las parejas, lo que se llaman las Zugot en la transmisión de la Torah oral, que vivió en la época de Yanai Amelech, del rey Yanai, y es la época de los Hashmonaim, es decir, post-Hashmonaim, después de los Hashmonaim, bien, y es una época de mucha asimilación dentro del pueblo de Israel. Entonces, Shimon Ben Shattach dice, ¿acaso Shimon Ben Shattach no colgó a 80 mujeres en Ashkelon? ¿Qué quiere decir? Es una historia que traía Rashi en el DAF anterior, acerca de que le dijeron a Shimon Ben Shattach que había 80 brujas o hechiceras en Ashkelon. ¿Y él qué hizo? Cogió y reunió a 80 jóvenes y les dijo: coged con vosotros ropa seca y ponerlas en una jarra de arcilla. Y entonces fue Shimon Ben Shattach con ellos, les dejó a una cueva donde estaban estas 80 hechiceras y los dijo: esperad afuera. Afuera estaba lloviendo. Entró Shimon Ben Shattach y dijo: yo soy un gran brujo. Y le dijeron: a ver, demuéstranos cómo eres un gran brujo. Le dijo, le dijo: yo voy a hacer ahora que entren 80 jóvenes y todos con la ropa seca. Claro, cuando entraron los 80 jóvenes con la ropa seca, todas las mujeres se acercaron a verificar. Y entonces Shimon Ben Shattach les había dicho que cada uno, cuando se acerquen, cogiese a una de ellas y la levantase del suelo. Porque así explican que mientras tienen los pies en el suelo es cuando puede hacer hechicería. Y si no tienen los pies en el suelo, no puede. Entonces las levantaron y se las llevaron para ser juzgadas, y a todas las condenó a muerte por hechicería. Y dice, y a todas las colgó 80 mujeres en Ashkelon. Amruló, le dijeron, dice, Shemonim Nashim Talá, es verdad. Ah, pero si, ¿qué es lo que quieren ver? Dice, es verdad, colgó 80 mujeres, pero Endanim Shenaim Beyom Echad, pero no se puede juzgar a dos mujeres, o perdón, dos juicios de pena de muerte en el mismo día, más de dos juicios. Entonces, ¿qué quiere decir? El hecho de que las colgó a todas perdón, el hecho de que juzgó todos esos juicios en un mismo día, 80 juicios, bien, ¿qué quiere decir? Que era un momento excepcional. Igual que fue excepcional que los juzgó a todos, también fue excepcional que las juzgó. ¿Para qué? Para mostrar al pueblo que no había perdón, que no había que hacer hechicería, y que inspirase cierto tipo de temor en el pueblo para que la gente no hiciese así. Muy bien, nos dice la Gemara. Tanur Rabbanan, enseña nuestros sabios una baraita de Humat Betalita. Es decir, el versículo nos explica por qué después de que se apedrea a la persona, ¿sí? Se le aplica la pena de muerte, después hay que colgarlo, porque dice el versículo, Behumat Betalita. Es decir, lo harás morir y lo colgarás. Yahol, Kol ha Kol mumatin nitlin. A lo mejor se refiere a todos los que tienen pena de muerte que hay que colgarlos. Pero mucho mal, por eso dice el versículo,
Kikilelat Elohim Talui, porque el que maldijo a Dios está colgado. Y así explican nuestros sabios. Ma Mekalel, igual que aquel que maldice de Shebiskilá, es aquel que es castigado con sequilá, con apedreamiento. Afkol, Shabaskilá, entonces todos aquellos que tienen apedreamiento como castigo, también ellos son colgados. Libre Rabbi Eliezer. Los sabios dicen, Mame Kalel ze Shekafar Baikar, igual que aquel que maldijo, está renunciando, está renegando de lo esencial, es decir, en Akadosh Baruj Hu, Afkol, entonces también, Kol Shekafar Baikar, todo aquel que reniega de lo esencial, también es colgado. Explica la Gemara ahora. Bemai Kamipli, ¿dónde está la discusión entre las dos opiniones? Rabanán, Darshe, Klale Uplate. Es decir, sabemos, hay varias formas, hay 13 reglas de hermenéutica, 13 formas de aprender cosas en la Torah. Una se llama Kelal Uprat. ¿Qué quiere decir? Que cuando la Torah da una regla general y después trae una regla particular, ¿sí? Solamente se refiere a la regla particular. Bien, Eatadan Ela que en Aperat. Y hay otra regla que dice Ribuy Miut, ¿sí? Que primero da una regla general y después da una regla particular. Bien, entonces unos estudian esto por Kelaluprat y el otro lo aprende por Ribuy Miut. Entonces dice Rabananda Sheklaluprat. Los sabios Rabanán aplican aquí Klaluprat, es decir, en todo lugar donde dice Lashon Klali Kelilat Hamarbe de Barim Rabbim. Cuando nos dice un lenguaje general, viene a añadir muchas cosas, y después un lenguaje particular, ¿qué hace? Viene a excluir todo salvo eso. Pero Rabbi Eliezer, Darish, Ribuy Umiute. Rabbi Eliezer, ¿cómo lo aprende? Por Ribuy Umiut. Es decir, ahí donde nos dice la Torá este tipo de lenguajes, que añade y después excluye, vale maed mehakelal, viene a reducir de lo general. Shelon arbe kol davar, para decirnos que no hay que añadir todo, sino solamente aquello que está en particular. Ahora, explica la Gemara. Rabanán, Shedarshe, Klale Uprate, para los sabios que aplican el principio de Klal Uprat, ¿qué es lo que hacen? Dice, Vehumat Betalita. Vehumat Betalita, y harás morir y colgarás. Es un lenguaje general. Ahora, Kikilelat, porque maldijo, es un prat, es un particular. ¿Quién vas a colgar? El que maldijo. Por lo tanto, y Mekarbe lehadade, si el prat estuviese escrito inmediatamente después del klal, el particular estuviese justo al lado del general, Ambrinan, yo que habría dicho, en baklal, el amasheba prat. Es decir, solamente aplico la regla a lo general, a lo que se refiere a lo particular. Es decir, Reiti Doresh, Hane, y habría entonces estudiado y aprendido de aquí que solamente el que maldijo a Dios es el que cuelgas después de apedrearlo. Hane in, mi de Harine, pero otro tipo, no. Bien, pero el hecho de que están separados, hasta de Merjake Mehadade, que están separados los dos. Uno dice Reumat Betalita, y más adelante, separado, dice Kikilelat Hashem Talui. Entonces, a Hane esta separación provoca que le ribuye a Bodat Kohabim de Dámele. En realidad, ¿para qué viene este Kilelate Elohim? Para hacernos incluir a aquella persona que hizo idolatría, que es semejante a aquel que maldijo a Dios. Bejol Mile, en todos sus detalles. Rabbi Eliezer, ahora Rabbi Eliezer, ¿cómo aprendió? Ribuy miut, es decir, añadir y excluir. Dice, Behumat betalita, y harás morir y colgarás, es un lashon ribuy, ¿sí? Viene a incluir. Y después kikilelat, porque el que maldijo es un miut, está excluyendo, solamente el que maldijo. Y Habu, Mekar, Hadad, si estuviesen cerca el uno del otro, los Habu, Marbinan, el Abodat Kohabim de Damele, yo solamente habría incluido a la idolatría que se parece a él. Bejol mil en todos los detalles. Ashta de Merjaki, pero ahora que están alejados, Mehadad el uno del otro,
Ahane le ribuye shear aniskalim. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo a incluir al resto de los que son colgados, a los que son apedreados. Muy bien, entonces seguimos. Y entonces nos dice, vimos entonces las dos formas de estudiar y por eso estaba la diferencia entre Rabbi Eliezer y los sabios. Muy bien, ahora, muy bien, ahora entonces nos dice, Aish Tolin continúa explicando la Mishnah y nos dice, el hombre es colgado y la mujer, el hombre es colgado de frente, la mujer de espaldas y Rabbi Eliezer, los Jajamim dicen que no, solamente el hombre y la mujer no. Pregunta la Gemara. Maitama, ¿cuál es el motivo de Rabanán? El motivo de los sabios para decir que la mujer no es colgada. Responde la Gemara y dice, Amar Kra dice el versículo, Betalita Oto, y lo colgarás a él. Es decir, Oto velota, a él y no a ella. La Gemara, Rabbi Eliezer. Y entonces Rabbi Eliezer, ¿qué hace con ese Oto a él? Oto velo kisuto, es decir, a él y no a su vestimenta. Es decir, que lo tenían que colgar desnudo. Vale, Rabanán y los sabios, ¿de dónde aprendieron que se le colgaba desnudo? Responde Gamara, Ajinami. Dice, ok, también de todas formas, ellos también lo aprenden de Oto, Ela, pero Amarkra dice el versículo, "Vejiyebeish het", que cuando haya en un hombre una transgresión, ¿qué está diciendo? Está diciendo el hombre, no dice la mujer. Ish velo isha. Pregunta la Gemara. Pregunta la Gemara. Vamos, un segundito, perdón. Pregunta entonces la Gemara. Ish velo isha. El hombre, pero no la mujer. Donde van a ver Rabbi Eliezer, y entonces Rabbi Eliezer, ¿qué es lo que hace con este Ish velo Isha? Vejiyebe Ish, te va a decir, y si hay en un hombre, dice, Maidareshbe, ¿cómo lo explica él? Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Hau le miaute ben soler more. Eso viene a excluir al hijo rebelde. Porque, pregunta la Gemara, ¿y acaso se puede para Rabbi Eliezer aprender de la palabra Ish? Reducir al Ben Solero More, a ese hijo rebelde. Beataña, ¿acaso no fue enseñar una veraita? Ben Solero More, Niskal Benitla, que el hijo rebelde es apedreado y es colgado. Dice Rabbi Eliezer. Así es como dijo Rabbi Eliezer, justamente lo que estamos diciendo que Rabbi Eliezer excluye. Entonces, Amar Rab Naham bar Yitzhak, dijo Rab Naham bar Yitzhak, le rabot Ben Sorero More. Dice, no, al contrario, lo utiliza para añadir, para incluir al Ben Sorero More, al hijo rebelde. Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Kra dice el versículo, Vejiye beish het, si hay en un hombre una transgresión. Dice, ish, hombre, velo ven, y no un niño. Het, una transgresión, Mishal Getón era. Es decir, aquel que porque ya hizo una transgresión, lo estás condenando a muerte. Yatza, perdón, sale, excluye esto, al Ben Soreno More, al hijo rebelde, porque Shalshum Sofone era. ¿Por qué? Porque él todavía no hizo nada, sino que es por lo que va a hacer, que es ajusticiado. Entonces si es así. La ley de Talita, de colgarlo al Ben Soler More, Hebe miute, ajar miute, es una exclusión después de una exclusión, es decir, Ish y no Ben, Het y no aquel que no tiene Het, es una exclusión después de una exclusión, Ve miute, ajar miute, la rabot, entonces no hay exclusión después de exclusión, más que para añadir, es decir, menos por menos es más. Amar Lahem, les dijo Rabbi Eliezer, Va'alo Shimon Meshatach, Talanashim, lo que vimos antes en la Mishnah, ¿y acaso Shimon Meshatach no colgó a esas 80 brujas? Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Lo Shanu, Ela, Bishte Mitot, Abal, Bemita Ahat, pero en una sola muerte. Es decir, que si los dos son Besequilá, Danin sí que se les puede juzgar. Es decir, aquí ya estamos pasando al siguiente punto de la Mishnah. ¿Qué dijimos? Que cuando trajimos la historia de Shimon Ben Shattach, ¿qué preguntaron? Dice, ¿pero Shimon Ben Shattach colgó mujeres? Dice, no. Sí, es más. Shimon Ben Shattach las juzgó a todas y dijimos que no se puede juzgar dos juicios de pena de muerte el mismo día. Entonces, está explicando esto. Que aquello que dijo Rav Hizda, esto que
que dijimos que no se puede juzgar dos juicios de pena de muerte el mismo día, es beshtemitot, sobre dos tipos diferentes de castigo de muerte. Es decir, por ejemplo, uno serefá y uno sequilá. Uno con fuego y otro apedreado. Pero mitajas, si todos son el mismo tipo de pena de muerte, Danin sí que se puede. ¿Por qué no se puede juzgar dos juicios de pena de muerte? Porque los dayanim, los jueces, tienen que poder encontrar zehut, es decir, forma de eximir a la persona. ¿Sí? Ahora, si tú pones eh, muchos juicios en el mismo día, estos dayanim no van a poder encontrar argumentos para favorecer a nadie. Muy bien. Pregunta la cámara. Jamás de Shimon Ben Shattach. Y aquello entonces, de Shimon Ben Shattach, ¿sí? De mitad ajat Havai, era un tipo de muerte. ¿Sí? Porque todas eran brujas. Todas eran con sequilá. Beca, Ambrule. Y le dijeron los sabios a Rabbi Eliezer de Endanin que no se juzga Shenaim Beyomechad, dos juicios en un mismo día. Aquí demostraron, ¿sí? Que Shimon Ben Shattach mató a estas brujas, Shor al Pidin, Ela, que Oda Shah. Es decir, no es porque podía hacerlo, sino que era algo que requería el momento. Bien, ahora tú me estás diciendo que no había ningún problema, porque cuando no se puede juzgar dos juicios en el mismo día es cuando son dos tipos diferentes de muerte. Pues, ¿cómo me trajiste como argumento que Shimon Ben Shattach lo hizo por la necesidad del momento, si en realidad sí que lo podía hacer? Ela y Itmar, Aji Itmar. Entonces, si quieres decir, vamos a explicar mejor esto. ¿Quieres explicarlo? Vamos a explicarlo así. Lo Shanu, esto que fue enseñado que el Bedín no puede juzgar dos tipos en el mismo día. Ela bemita ajad que en shetemitot. Es decir, cuando hay una muerte que procede de dos tipos diferentes de muerte. Ejidami, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto que os estoy contando? Por ejemplo, dos tipos de transgresiones que tienen el mismo tipo de muerte. ¿Bien? Por ejemplo, dice que Gon, Shete, Averot, es decir, dos transgresiones diferentes que tienen el mismo tipo de castigo. Aval, pero si vienen Bemita Ajat, Ajat, para un tipo de muerte, Sequila, por ejemplo, con un tipo de transgresión, Danin, sí que se les juzga. Entonces, ¿qué pasó aquí con Shimon Ben Shattach? ¿Qué pasó con Shimon Ben Shattach? Dice, era una transgresión y el mismo tipo de muerte. Dice, no, de los tipos de hechicería hay algunas que hacían Ov, es un tipo de hechicería, otros que hacían Yideoni, era otro tipo. Entonces, era un tipo de muerte con diferentes tipos de muerte, un tipo de muerte con diferentes tipos de castigo. Metiv Rabada Baraaba, preguntó entonces ahora Rabada Baraaba de una veraita. En Danim Shenaim Beyom Echad. No se juzga dos juicios capitales en un mismo día. Afilu Benoav Benoefet. Incluso para el adúltero y la adúltera. Es decir, el que está con una mujer que está casada. Los dos tienen el mismo tipo de castigo. Y es la misma muerte por un tipo de transgresión, que es el adúltero. Como explica el versículo, Moyumata no es afet. Morir habrá de morir el adúltero y la adúltera. Responde la Gemara y dice, Tairgama Rafjizda, así explicó Rafjizda. En el caso que es necesario juzgar a los dos, Bemitot Shonot, con diferentes tipos de muerte, como por ejemplo, Bebat Cohen, Ubo Ala. Es decir, este caso del Noef y la Noafet se puede llegar a dar que sean dos tipos diferentes de muerte, como por ejemplo que dice, si la adúltera en este caso es, por ejemplo, una hija de un Cohen, ella no tiene el mismo castigo que una mujer normal. Entonces, por eso, Noaf y Noafet, cada uno con su diferente tipo de pena de muerte. O Bebat Cohen, Bezdomeme, Zomemea. O la hija del Cohen, que estuvo con una persona prohibida y los testigos que los desmintieron y los que desmintieron los que desmintieron, que como son Edim Zomemim, se les aplica a ellos la pena de muerte. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? Que Rabbi Shimon Ben Shattach colgó a estas mujeres, mató a estas 80 brujas en un solo día. A pesar de que ellos, que al pidín, que por ley, no se debería hacer. Tania, se enseñó en una veraita. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shamati Shebeddin. Yo escucho una vez que el Beddin tiene la posibilidad de makin.
de determinar castigo, un golpes, ¿sí? Shelo mina Torah, incluso que no sea que la Torah ordenó. Veló la abora libre Torah. No es que estén transgrediendo las palabras de la Torah. Ela, sino que de la soseyag la Torah, sino que es para hacer una barrera alrededor de la Torah. Bien, para proteger que la gente no haga la transgresión de la Torah. Y ocurrió una vez que había una persona montando a caballo en la época de los griegos. ¿Por qué es importante la época de los griegos? Porque en esa época había muchos decretos que incitaban al pueblo de Israel a no cumplir con la Torah y las mitzvot. Bien, entonces era necesario actuar de una forma contundente. ¿Qué pasó? Montar a caballo en Shabbat es una prohibición de Rabbanán, de los sabios. Vehebiuhu le Bedín, lo trajeron al Bedín, Uskaluhu, le condenaron como si fuese una prohibición de la Torah a Sequilá. No es porque le correspondía, sino porque era lo que necesitaba el momento. Ela Shashat Lijalekah. ושוב, además ocurrió otra cosa. מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה, un hombre que tuvo relaciones con su esposa bajo el árbol, es decir, públicamente, ahí claramente en la calle. והביאו לבית lo llevaron al Betín, והילקוהו, y le dieron malkut. Lo mi pene shelo lekach, no es porque le correspondiese esto por ley de la Torah. El ashashat lekach, sino porque en el momento necesitaba de demostrar ese ejemplo. Muy bien, nos dice la Mishnah, que está tolinoto, ¿cómo se le cuelga? Es decir, cómo es ese procedimiento de colgar al cadáver que había sido apedreado. Dice, mashki'in et korah ba'aretz ve'etz yotze. Se planta una viga en el suelo y un pequeño bloque de madera sobresale. Es decir, como la horca del ahorcado, ¿no? Un palo para arriba y un poquito de madera hacia arriba. Muy bien. Un makif échete de adab, es decir, junta sus dos manos, las ata, zo al gavzo, vetoleoto, pone una mano sobre la otra y las ata y lo cuelga de la madera. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice, Hakorá no se planta en la tierra, sino muta a la cóter, sino que se apoya sobre la pared. Vetoleoto, kederech, sheatabajin o sin. Y lo cuelga como hacen los carniceros cuando cuelgan el animal, bien, le han hecho shejita. Matirino tomillad. Ahora, inmediatamente lo desatan. Lo cuelgan, está un instante, inmediatamente lo desatan. Veimlan, y si pasa la noche colgado, o verala, están transgrediendo aquellos que lo dejaron ahí. Velota hace una prohibición de lota hace, de no harás, ¿por qué? Shenemar, porque dice el versículo, lotalin y blato alaes, no dejarás dormir su cadáver en el árbol. Kikevor tikberenu, porque enterrar habrás de enterrarlo. Kikilelat Elohim talui, porque el que maldijo al nombre de Dios está colgado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Mi pene más de talui, la gente va a pasar y va a ver, hay una persona colgada y va a decir, ¿por qué este está colgado? Mi pene sheberech et Hashem, porque maldijo a Dios. Aquí lo dice en lenguaje opuesto para que no escribir que maldijo, porque bendijo a Dios. Quiere decir que porque maldijo a Dios. Y entonces finalmente el nombre de Hashem va a ser profanado. ¿Qué? Porque todo el mundo se va a acordar de que esa persona maldijo a Dios. Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, Adam mistaer, cuando la persona está sufriendo por sus transgresiones, Shejina Maleshon Omeret, que es lo que, cómo es que ella recibe esto, la presencia divina, y ella también sufre por ello. ¿Qué es lo que dice? Kalani Meroshi, Kalani Miseroi. Es decir, es muy pesado para mi cabeza y es muy pesado para mis brazos. Como dijimos, que la persona, Ayef Yadea. Es decir, que la persona se esfuerza y está cansada. ¿En qué? Si es así, Amakom Mistaer Aldaman Shel Reshaim. Dice, fíjate, si así es como Hashem se mistaer, es decir, se entristece por los Reshaim, por la sangre de los Reshaim que es vertida, que Alba Homer, con cuánta más razón, Aldaman Shel Tzadikim, sobre la sangre de los Tzadikim cuando es derramada.
Veloso Bilbat. Y no solamente esto. Veloso Bilbat, Ambru. No solo dijeron esto. Ela Kol Hamalin Edmeto Over Velota Ase. Es decir, todo aquel que hace dormir a su muerto, a una persona muerta, está transgrediendo un Velota Ase. Veim Halinu, y si lo hizo dormir, es decir, sin enterrarlo, Lichbodó, por el honor del muerto, le javilo Aarón betachritín. ¿Para qué? Para traerle un Aarón, un ataúd y tajritín y las mortajas. En Overala, no está transgrediendo. Bien, aquí sería la discusión si cuando en ciertos países el muerto, el cadáver, perdón, no puede ser enterrado inmediatamente y tiene que pasar 28 o 48 horas. Bien, entonces, si fuese que es porque la persona lo deja y es negligente en ello, estaría transgrediendo. Ahora aquí el problema cuál es, que es la ley del país. Entonces, diná de maljuta diná. Velo hayu korvimoto. Y entonces decía, y lo enterraban este Niscal, Bikrobabe Abotab. Es decir, Bikirot Abotab, no le enterraban en el panteón familiar, a este que habían apedreado y colgado. ¿Para qué? Para que no se entierran los Reshaim con los Tzadikim juntos. Era Shete Bateke Barot Ayu Metukanim. Había dos cementerios especiales del Beddin, Ahad Lenehregin. Uno era para los que eran condenados a muerte, Ulenehenakin, y para los que eran también condenados por el Beddin, Ahad Leniskalin Benistrafim. Es decir, uno para Herek Vehenek, espada y asfixia, y otro para apedreamiento y cerefa, y quema. Akal habasar, cuando la carne era consumida y ya se deshacía y solamente quedaban los huesos, Melaketine tatzamot, recogían los huesos, recobrino tobin comam, y los enterraban en su lugar, es decir, en el panteón familiar. De querubín y los familiares de aquella persona que fue condenada a muerte en el Beddin, Baim, Besholim, Beshalom Hadayanim, iban y saludaban a los Dayanim y saludaban a los testigos. Es decir, Klomar, She'en Belibo Bilbabenu Alejem. Es decir, no tenemos nada contra vosotros. Aceptamos vuestro veredicto y aceptamos vuestro testimonio. Shedin Emet Dantem. Es decir, el juicio que habéis hecho es un juicio real y verdadero. Velo Ayumit Abelin, y no hacían luto. Abal, pero Onenin, pero sí que tenían un tipo de sufrimiento porque el Abalet, porque ese sufrimiento va por dentro. Muy bien, todo esto era la Mishnah. ¿Qué nos dice sobre esto entonces la Gemara? Dice la Gemara, Tanur Raman, el Señor sabes una baraita. El Unemar de Parashat Teliyah, si fuese que en el lugar de la Torah donde nos habla de colgar al cadáver, hubiese dicho Kiye Beish Het Vetalita, es decir, que si un hombre tiene una transgresión lo colgarás, ahí tío, yo habría dicho Tolinoto, que se le cuelga primero. Dejar Kaj y después se le hace morir. Me emitino todo. Que Derech llama al Jutosá. Es decir, así es como hace el reino, el gobierno. Talmud Lomar, por eso nos dice el versículo de Humat Betalita. Primero vas a aplicarle la condena de muerte y después lo vas a colgar. Oto, perdón. Memitino todo, primero se le aplica la condena, dejar Tolinoto y después se le cuelga. Haketzat, ¿cómo es esto? Mashin Oto Atzamur Shekiat Hama. Es decir, se espera hasta cerca de la puesta del sol para dar el veredicto. Una vez que se está acercando la puesta del sol, todavía es de día. Gombri Metino, se da el veredicto. Memitinoto, se le lleva al lugar de la sequilá, se le hace sequilá. Bajar Tolinoto y después se le cuelga. Ejat kosher, dejad matir. Es decir, ¿cuánto va a quedar colgado? Porque si ya está cayendo la noche y dijimos que no puede estar la noche colgado, entonces ¿qué? Por eso se hace justo en el último momento. ¿Para qué? Para que en el momento en el que se cuelga, directamente se descuelgue. ¿Sí? Uno cuelga y el otro uno ata y el otro desata. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no va a permanecer ahí más que unos pocos instantes.
Muy bien. Ejad kosher, vejad matir. Que es que mitzvah telilla. Para cumplir solamente con lo que dijo la Torah que hay que colgarlo, pero no hay que dejarlo ahí mucho tiempo. Ahora, estudiamos en la Mishnah cómo se le cuelga, es decir, el tema de la viga, cómo se ponía. Ahora, Tanura van a enseñar nuestros sabios en una beraita del lenguaje que dice betalita o toalets, lo colgarás en un árbol. Shomeani, yo que entiendo, que se le cuelga sobre cualquier árbol. Ben betalush, ben bemejubar. Es decir, ya sea que la viga está unida a la tierra o que no está unida a la tierra. Da igual. Betalito toalets, en la madera lo colgarás. Por lo tanto, Talmud Lomar, Kikabortik Beren. Por eso dice el versículo, porque enterrar habrás de enterrarlo. Ahora, Misheeno mejusar ela keburá, yatzaze shemejusar ketzitza. Es decir, ukeburá. Y, sí, y también nosotros vimos en la Mishnah, en la Mishnah hace un daf o dos dafim antes, que aquel que era apedreado se le enterraba con la piedra, aquel que era colgado se le enterraba con la madera. Entonces, cuando dice Kikabortik Berenu, porque habrás de enterrarlo, entonces tiene que ser una madera que tú después puedas retirar para enterrarla. ¿Sí? Esto excluye a que Shemejusar Ketzitza, es decir, aquella madera que tú no tienes que cortar y después enterrarla. Si la tienes que cortar y enterrar, entonces no es lo que está hablando. Entonces tiene que ser una viga que no está atada a la tierra. Rabbi Yossi, Omer dijo Rabbi Yossi, Mishenu Mejusar el Akebura. Es decir, aquella que no puede ser enterrada. Y Atzá excluye de el árbol que está atado al suelo, Shemejusar Tilisha, que hay que arrancarlo y después enterrarlo. Pregunta la Gemara, ¿verdad, Banán y los sabios? Dice, Telisha Lav Klum Hi. Es decir, el arrancar no forma parte de todas las acciones que hay que hacer. Da igual si hay que arrancarlo o no. Yo no lo cuento como una acción en todo este proceso. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Que si lo dejó dormir en el árbol, está transgrediendo. Clomar, quiere decir, mi pene más de talui, mi pene beraj tashem. Dijimos, ¿por qué no se le puede dejar ahí colgado? Porque la gente va a pasar, lo va a ver y va a decir, ¿por qué se está colgado? Porque maldijo a Dios. Y entonces el nombre de Hashem va a ser profanado. Tania, se enseñó una braita. Omer Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir, Meshaló, Mashal, le mata a Romer. ¿Sabes qué? Te voy a hacer un símil, una, una comparación. ¿A qué se parece esto? Rishon Ahim Teomim, dos hermanos gemelos, idénticos, en una ciudad, Beir Ejad. Ejad minuhu lemelech, Vejad yatzal listiyut. Uno lo nombraron rey, y al otro hermano salió y se convirtió en un bandido. Si va Melech utlauhu, el rey ordenó que lo cuelguen. Cola Roeoto, todo el que pasaba por ahí veía colgado al bandido. Omer, Amelech Taluy, el rey está colgado. ¿Por qué? Porque eran idénticos. Entonces, de la misma manera, si va Amelech Boriduhu, ordenó al rey que lo descuelguen, que lo bajen. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ser humano está colgado, que está hecho imagen y semejanza de Dios, cuando uno lo ve ahí, dice, mira, es como Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Me acaba de pasar una idea, sí, tengo que apuntarla. Muy bien. Ver a Banán. Y entonces, entonces sí los sabios, pero sí lo vimos. Muy bien. Talui, Tziva Beordiuhu. El rey ordenó que lo desciendan. Amar Rabbi Ami, ¿qué más vimos en la perdón, Amar Rabbi Meir. Dijo Rabbi Meir, en el momento en el que la persona está triste, también a Kadosh Baruj Hu. Dice, Mai Mashma. ¿Cuál es la explicación de Kalani que dice a Kadosh Baruj Hu? Responde Amar Abaye, dijo Abaye, quiere decir que man de amar, como aquel que dice, kal let, es decir, no tengo ligereza, me siento pesado, es decir, no estoy ligero. ¿Sí? Ahora pregunta, amarle Raba, le dijo Raba, ¿en si es así, si quiere decir que no estoy ligero, Kaveda la Roshi, Kaveda la Roshi, debería haber dicho, me pesa la cabeza, me pesa el brazo. ¿Por qué dice no es ligero? Y Bayele, es lo que debería haber dicho. Él ama a Raba, entonces dijo Raba, que man de amar es como el que dice, Kil li alma.
Kal ha'olam mishe'elati. Merov shani kabed ve'ayef. Dice, el mundo me parece algo ligero. Es decir, estoy tan pesado y deprimido que el mundo no me interesa. Me parece algo liviano y ligero. Muy bien, pregunta la cámara. Hay, este lenguaje de Kilat, ¿sí? Del que maldijo a Dios, del versículo, mi le le gufa, es necesario para el sentido mismo del versículo. Responde la cámara y dicen que si es así, que no viene del lenguaje Kilelat, Ela, solamente viene a enseñarnos, Shame Kalel, que el que maldice el nombre de Dios. Nemakra, debería haber dicho el versículo, Kimekalel Elohim, Talui, porque el que maldijo a Dios está colgado. Maikilelat, ¿qué quiere decir? La maldición de, o podríamos decirlo así, Kal li alma, me resulta liviano el mundo. Quiere decir que viene a enseñarnos algo, que tenemos que explicarlo. Emakule leaji ata. Pregunta de Mara. A lo mejor toda la palabra kilelat no fue enseñada más que para enseñarnos, para insinuarnos al kalni, esto de que es ligero para mí. Y no viene a hablar del todo de que el mekalel, de que el que maldijo, tiene que ser colgado. Responde la cámara y dicen que si fuese así, ¿sí? Entonces Nemakra debería decir kilat, mai kilelat, porque entonces dijo kilelat. Shmamina, Tarte, aprende las dos cosas, tanto que hay que colgarle como que Hashem está triste por ello. Estudiamos en la Mishnah Veloso Bilbad, y no solamente esto, dijeron, sino que todo el que hace dormir a su muerto sin enterrarlo, sí, está transgrediendo un lota hace, etcétera. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Mishun Rabbi Shimon Ben Yochai, el nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai. Menaim le malin et meto shober alab belota hace. ¿Cómo sabemos que aquella persona que deja dormir a su muerto está transgrediendo un lota hace? Talmud Lomar dice el versículo, Kikabor tikberenu, porque enterrar habrá de enterrarlo. ¿Qué man? ¿Como quién es esta expresión? Le malin, perdón, Mikan, de aquí, de esta ribuy, de esto que añadimos, Kabortik Berenu, está repitiendo el lenguaje, aprendemos que Lemanim el meto Shober Belota hace, que el que deja dormir su muerto sin enterrarlo está transgrediendo un lota hace. ¿Cuál es? Lotalin, no harás dormir. Ica de hambre, hacer dormir quiere decir que pase la noche. Ica de hambre, hay quienes dicen, Amar de Yohanan Mishun Rabbi Shimon Ben Yochai, que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Ramaz la Keburá. Es Remes la Keburá. Es una alusión a la tumba. Minatora Menai. ¿De dónde tenemos una alusión a la tumba en la Torah? Talmud Lomar. Dice el versículo que Kabortik Berenu, porque enterrar habrá de enterrarlo. Mikan, de aquí, Remes le Keburá Minatora. Se aprende que cuando una persona fallece hay que enterrarla. Amarle, Shebor Malka, le Ravjama, le dijo Shebor Malka a Ravjama, que Burami de Torah Menaim, ¿de dónde aprendemos que hay que enterrar al muerto en la Torah? Dice, Ishtik, se quedó callado. Velo Amar le, Velo Midi, no le dijo nada. Amar Rabaja, Bar Yaakov, dijo Rabaja Bar Yaakov, Imsar, Alma, Dima de Tipshai. Es decir, el mundo fue dado en manos de los tontos, que no sabía Ravjama qué responderle. De Ibai, el LMMAR debería haber dicho, Kikabor, este versículo, porque enterrar habrá de enterrarlo. La Gemara rechaza. Dice, de Leabatle Aarón. Es decir, mi pene Shiahol, Shebor Malka, porque le podía haber respondido Shebor Malka del versículo este que a lo mejor podría significarse, que se podría explicar, que la intención es que le tienen que hacer un Aarón, un féretro, para enterrar al muerto. Y no enterrarlo directamente en la tierra. Pregúntale a Gemara. Allá le Rav Hama, le Ashivlo, le debería haber respondido Rav Hama que esto se aprende de la repetición. Kabor tikberenu. Y le responde a Gemara. Lo más male, es decir, Shemor Malka, no estaría de acuerdo con eso. De aprenderlo de este Ribuy. Contra la Gemara. Venema. Entonces tendría que haber dicho Rav Hama. Mi de Ikbor Tzadike.
de aquello, Shenikberu, Abraham, Isaac y Jacob, que están enterrados Abraham, Isaac y Jacob. Después la Gemara dice, Shobol Marca, Haya Onelo, le habría respondido, Minhaga be alma, es solamente una costumbre enterrarlo, pero no es una mitzvah, no es una obligación. Entonces, pregunta la Gemara, allá lo le podía haber respondido, Shemekor, que el origen de esto que es, mi de cabre a Kadosh Barujú le Moshe, porque Kadosh Barujú enterró a Moshe. ¿Qué hubiese respondido Shebor Malka? De lo lishtane minhaga, ¿por qué lo hizo? Para no cambiar la costumbre, que era enterrar. Entonces, continuamos, Tashma, ven y escucha, dice en las Nebuot, Ahiyá Ashiloni, sobre su padre, Ben Yerobam, sobre Abía Ben Yerobam. Besafdulo kol Israel bekabruoto. Es decir, le harán esped todo Israel y lo enterrarán. La Gemara rechaza esta prueba y dice, de lo lishtane minhaga. Ok, sigue siendo la costumbre. Lo yispedu velo yigberu le domen al pene ha'adama yiyu. Es decir, que el origen de la obligación de enterrar viene del versículo, ¿sí? Lo que dice Yirmiyá sobre los malvados. No les harán esped y no los enterrarán, sino que quedarán sobre la faz de la tierra. Le dice el Elisha de Minhaga, justamente ¿para qué? Para cambiar la costumbre. Es decir, que Shebol Malka no habría aceptado esta explicación de Kabor Tikberenu, y por eso no respondió, no dijo nada el sabio. Y vaya Lehu, ¿sí? Preguntaron en la yeshiva, que Buramishum Bizyonahu, es decir, el entierro que es para que no se desprecie a los ojos de las personas el cuerpo del Met, o Mishum Kaparahu, o es por la expiación. Leman afkamina. ¿Cuál es la diferencia? Llamarlo Beina Delikberuja Leau Gabra. Es decir, la forma en la que dices la persona, yo no quiero que me entierren después de que muera, y amar Mishum visiona Gulo Kemine. Si es solamente para que no sea despreciado, entonces ahí él le da igual. Marta Mishum Kapara, pero si me dices que es por expiación, o ha de amar lo vaina Kapara, Mai. Entonces aquel que dice yo no quiero que me expíen, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Cuál sería la ley? Tashma, ven y escucha de una veraita. Mi de Ikbur Tzadike, de aquello que fueron enterrados los justos. Veía Marte Mishum Caparas, ahora si me vas a decir que es por la expiación, Tzadike le Caparas dirige. ¿Acaso los justos necesitan expiación? De sus transgresiones no tienen. Después la cámara dice, sí, también necesitan. Dichtiv, como está escrito, Adam en tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yecheta. Dice, no existe un tzadik en la tierra que haga lo bien, lo bueno y que no haya transgredido nunca. Tashma, ven y escucha. Dice, está dicho con respecto a la muerte de Abía ben Yerobam. Besafdulo con Israel, le harán espeto, le hicieron espeto a Israel, becabruoto y lo enterraron. Veía Marta, ahora si me dices, Kiaji de Tehebe le capará, si me vas a decir que esto es para la expiación, Hanahnami, le cabru, Kiaji de Tehebe le capará. Entonces dice, también al resto de la familia de Yerobam ben Nebat fue un rey pésimo para el pueblo de Israel que llevó al pueblo de Israel a la idolatría. De todos ellos solamente enterraron a Abía. Ahora, si es capará, entonces también deberían haber enterrado a los otros para que también expiasen. Entonces responde la Gemara, Hay de tzadik hu, te capará, anach, lo ebeleu capará. Dice, para aquel que es tzadik, sí que le sirve de expiación, pero para el que no es tzadik no le sirve de expiación. Tashma, ven y escucha aquello que enseñaron en la profecía de Yirmiyá sobre los malvados. Lo yispedu, lo yesafdu, velo yikberu. No les harán esped y no los enterrarán. Ahora, si el motivo de la quebura es por la capara, por la expiación, la malo yikberu, a reshaim, vete la capara, porque no los entierran ni que sea expiación. Con la cámara, de lote, vele, lehu capara. Es decir, no le agrada a Kadosh Baruj Hu que para esos reshaim tengan capará. ¿Por qué? Porque incluso al petah hageinam enam shabim bichua, porque incluso cuando se encuentran en la puerta del Geinam no hacen teshuva. Hasta aquí llega este dado, que tengamos un excelente día. Hizku veimsu.